Prepárate para un viaje aterrador a través de 10 historias de desapariciones inexplicables de niños. Cada relato está lleno de misterios oscuros, leyendas urbanas y fenómenos sobrenaturales que te dejarán helado. Desde susurros en el bosque hasta el siniestro circo de las sombras, estas historias desafiarán tu imaginación y tocarán tus mayores miedos. Para no perderte los próximos relatos, deja tu enlace y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Historia número 1. El susurro en el bosque, la desaparición de Clara. En la pequeña aldea de Heartwood, los niños eran advertidos de nunca entrar en el bosque al caer la noche. Había antiguas historias sobre voces que llamaban por su nombre, pero nadie sabía con certeza si eran reales. Clara, una niña de 8 años, ignoró las advertencias una tarde mientras jugaba con sus amigos. La última vez que fue vista, estaba a pocos metros de la entrada del bosque, escuchando algo que nadie más oía. Cuando el sol se puso y Clara no volvió a casa, sus padres empezaron a preocuparse. Formaron una búsqueda inmediata, llevando linternas y llamándola, pero los árboles densos parecían tragar el sonido de sus voces. A cada paso que daban, el silencio del bosque se volvía más aterrador. Ninguna pista de Clara fue encontrada esa noche. En los días siguientes, la búsqueda continuó, con la participación de toda la comunidad. Se utilizaron perros rastreadores, drones e incluso helicópteros, pero nada parecía funcionar. La gente empezó a hablar nuevamente del susurro en el bosque, un antiguo cuento local sobre espíritus que atraían a las almas jóvenes e inocentes. Una semana después de la desaparición, la madre de Clara escuchó algo extraño mientras caminaba por la orilla del bosque. Era un susurro familiar bajo pero inconfundible. «Mamá», parecía la voz de Clara. Desesperada, corrió hacia el bosque, a pesar de las advertencias de no hacerlo. No volvió. La historia de Clara y su madre se convirtió en una leyenda, y el bosque de Heartwood comenzó a ser temido más que nunca. Hasta hoy se dice que al atardecer aún se pueden escuchar voces llamando, pero si respondes, nunca más serás visto. Historia número 2. El parque de diversiones, abandonado. Niños perdidos para siempre. En la periferia de la ciudad había un parque de diversiones antiguo, oxidado y casi olvidado. Los niños mayores hablaban sobre cómo nadie debía jugar allí después del anochecer. La leyenda decía que décadas atrás varios niños desaparecieron misteriosamente de ese parque y nunca más fueron vistos. Un día, un grupo de 5 amigos decidió desafiar esa superstición. Se encontraron en el parque al anochecer, decididos a probar que no había nada peligroso allí. Al principio, todo parecía normal. Jugaron en los columpios, se deslizaron por el tobogán y se rieron de sus propios miedos. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, una sensación de inquietud los invadió. El viento frío comenzó a soplar, haciendo que los columpios se movieran solos. De repente, uno de los amigos, Lucas, escuchó una risa infantil a lo lejos. ¿Escucharon eso?, preguntó, pero los demás sacudieron la cabeza, confundidos. Entonces, una sombra extraña apareció cerca del carrusel. Era pequeña, pero indudablemente humana. «¡Hay un niño allí!», gritó una de las chicas. Corrieron a investigar, pero la figura desapareció en la oscuridad. Uno a uno, los amigos empezaron a sentir que no estaban solos. Intentaron irse, pero de repente, la puerta del parque estaba cerrada. El pánico se apoderó de ellos. Uno a uno, los amigos comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, como si fueran tragados por la oscuridad. Al día siguiente, los padres los buscaron, pero todo lo que encontraron fue un parque vacío. A partir de esa noche,
el parque se volvió aún más siniestro. Ahora, los vecinos dicen que al pasar por allí durante la noche pueden escuchar risas infantiles a lo lejos, pero nadie se atreve a investigar de cerca. Historia número 3. El juego fatal. Cuando nunca volvieron. En una tarde soleada de verano, 3 amigos inseparables, Gabriel, Alice y Pedro, decidieron jugar al escondite en las colinas detrás de su aldea. Era un lugar vasto, con árboles, cuevas y muchas piedras grandes donde podían esconderse. Los padres sabían que era seguro, siempre que se mantuvieran alejados del arroyo profundo. Mientras avanzaba el juego, Alice, que estaba contando, abrió los ojos y comenzó a buscar a los otros 2. Encontró a Gabriel rápidamente, pero Pedro estaba desaparecido. Lo llamaron por todas partes, pensando que solo se estaba escondiendo muy bien. Sin embargo, el tiempo pasó y Pedro no apareció. La preocupación creció y volvieron a la aldea en busca de ayuda. Se organizó un equipo de búsqueda y los vecinos registraron la zona con linternas. No obstante, la única pista encontrada fue la gorra roja de Pedro, dejada cerca de una cueva a la que los padres siempre prohibían a los niños entrar. Días después, Alice comenzó a tener pesadillas. Soñaba que Pedro estaba atrapado en algún lugar oscuro, pidiendo ayuda, pero no podía ver dónde. Gabriel también reportó haber oído la voz de Pedro en su casa por la noche, como si estuviera intentando hablar con él. Las búsquedas continuaron durante semanas, pero sin éxito. Un rumor empezó a circular de que la cueva estaba maldita y que cualquiera que entrara allí nunca volvería. La desaparición de Pedro se convirtió en un misterio que la aldea nunca resolvió. La cueva fue cerrada, pero el misterio de lo que sucedió aquella tarde soleada sigue atormentando a la aldea. Historia número 4. Más allá de la niebla. ¿Dónde están los niños de Oakwood? La aldea de Oakwood, rodeada por un denso bosque, siempre ha estado envuelta en misterios. Una espesa niebla cubría frecuentemente la región, especialmente por la noche, haciendo imposible ver a pocos metros de distancia. Se decía que dentro de la niebla sucedían cosas extrañas, pero nadie sabía con certeza qué era. En una fría mañana de otoño, 3 niños, Emily, Jack y Sophie, desaparecieron sin dejar rastro. Estaban jugando cerca del borde del bosque cuando la niebla se acercó repentinamente. Sus madres, distraídas por un momento, ya no las vieron más. Todo el pueblo se movilizó para encontrar a los pequeños. Grupos de búsqueda entraron en el bosque, pero la niebla era tan densa que apenas podían verse entre sí. Al caer la noche, la búsqueda se suspendió y el desespero se apoderó de los padres. Nadie podía entender cómo 3 niños desaparecieron tan rápido en un lugar que conocían tan bien. Sin embargo, no fue la primera vez que algo así ocurría. Antiguas historias de la aldea hablaban de otros misteriosos desaparecimientos a lo largo de los años, siempre involucrando la niebla. Algunos creían que había algo sobrenatural en el bosque, algo que llevaba a los niños para nunca más ser vistos. Las familias de los niños desaparecidos, años después, aún esperan respuestas. La niebla sigue acechando a Oakwood y cada vez que aparece, el miedo vuelve a instalarse, pues todos saben que más allá de ella existe un secreto oscuro que jamás será revelado. Historia número 5. El sonido de las risitas perdidas. El misterio de los gemelos desaparecidos. La historia de los gemelos Ethan y Emma atormenta al pueblo de Green Hollow hasta el día de hoy. Eran inseparables, conocidos por sus risas estruendosas y sus travesuras. Un día, mientras jugaban en el campo detrás de su casa, desaparecieron sin dejar rastro. La búsqueda de los gemelos comenzó de inmediato. Las autoridades registraron los campos y bosques a su alrededor, pero no encontraron ninguna señal de ellos.
Lo más extraño es que los habitantes afirmaban seguir escuchando sus risas a lo lejos, resonando por el pueblo, como si estuvieran jugando en algún lugar. Las risas continuaron durante días, siempre al final de la tarde, exactamente a la hora en que los gemelos solían jugar. Algunas personas creían que estaban siendo engañadas, que los gemelos simplemente se estaban escondiendo. Pero cuando pasaron semanas sin ninguna aparición, la inquietud creció. Los padres de Ethan y Emma también comenzaron a escuchar las risas, pero no podían localizar de dónde venían. Era como si los sonidos se movieran, siempre escapando de su alcance. Comenzaron a creer que algo sobrenatural había sucedido, que sus hijos habían sido llevados a otro plano, donde continuaban jugando, pero nunca podrían regresar. El pueblo fue marcado por esta tragedia, y el sonido de las risas perdidas aún se escucha ocasionalmente. Ahora todos temen que otros niños puedan desaparecer de la misma manera, atraídos por esos sonidos que parecen jugar con la realidad. Historia número 6. Noche sin fin. El pueblo que olvidó a sus niños. En la remota aldea de Dark Hollow, una noche oscura se convirtió en una eterna maldición. Una vez, durante un eclipse total de luna, algo extraño ocurrió. Todos los niños de la aldea desaparecieron misteriosamente sin explicación. Los padres, desesperados, salieron en busca de sus hijos, pero nada funcionaba. Lo que era aún más perturbador era que a medida que pasaban los días, los adultos de la aldea comenzaron a olvidar que tenían hijos. Poco a poco, sus recuerdos de los niños desaparecidos comenzaron a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. Fotos, juguetes y ropa desaparecían misteriosamente de las casas, como si el propio pueblo estuviera borrando cualquier vestigio de sus presencias. Sin embargo, una mujer se negaba a olvidar. Elena, una madre decidida, luchaba diariamente contra la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Sabía que tenía una hija, a pesar de que no podía recordar su rostro o nombre. Todos a su alrededor la llamaban loca, insistiendo en que nunca había tenido hijos, pero Elena no se rendía. Una noche, mientras caminaba sola por las silenciosas calles de la aldea, escuchó una suave música a lo lejos. Siguiendo el sonido, fue llevada hacia el bosque. Allí, en la oscuridad de la noche, se encontró con un antiguo claro donde, bajo la pálida luz del eclipse, niños jugaban y reían. Reconoció a su hija entre ellos, pero algo estaba diferente. Los niños parecían intocados por el tiempo, como si nunca hubieran envejecido desde su desaparición. Cuando intentó acercarse, una fuerza invisible la detuvo. Una voz baja y fría susurró en su oído: «Ellas pertenecen a la noche ahora». Elena corrió de regreso a la aldea, con el corazón pesado, sabiendo que su hija estaba cerca, pero fuera de su alcance. La aldea de Dark Hollow sigue viviendo bajo esa maldición. Los niños nunca volvieron, y los pocos que aún recuerdan la noche de la desaparición sienten que están olvidando algo importante, como si parte de sus almas también hubiera sido llevada en esa noche eterna. Historia número 7. El espejo maldito. ¿Dónde desaparecen los niños sin dejar rastro? El espejo en el ático de la casa de los Thompson siempre había sido motivo de curiosidad entre los niños de la familia. Se decía que era un espejo antiguo, traído de un castillo en Europa y que contenía secretos oscuros. A pesar de las advertencias de no tocarlo, Tom y Lucy, hermanos de 10 y 7 años, no pudieron resistir la tentación. En una tarde lluviosa, subieron al ático mientras sus padres estaban ocupados.
Al acercarse al espejo, una extraña sensación de frío recorrió sus cuerpos. La superficie del espejo parecía vibrar levemente, como si algo estuviera atrapado al otro lado, esperando ser liberado. ¿Viste eso?, preguntó Lucy, viendo una sombra moverse en el reflejo. Tom, desafiante, tocó el espejo. Para su horror, su mano se hundió en la superficie como si fuera agua. Antes de que pudiera alejarse, algo lo tiró con fuerza. Lucy gritó mientras su hermano desaparecía ante sus ojos, tragado hacia el otro lado. Desesperada, intentó jalarlo de vuelta, pero al tocar el espejo, también fue arrastrada. Cuando sus padres se dieron cuenta de que los niños habían desaparecido, buscaron en todas partes. Nada parecía fuera de lugar, excepto por el espejo en el ático, ahora con marcas de manos empañadas, como si alguien hubiera intentado escapar de su interior. Desde ese día, los niños de la familia Thompson fueron dados por desaparecidos. Sin embargo, aquellos que visitan la casa juran que, si miran atentamente al espejo en el ático, pueden ver dos sombras al fondo, intentando, sin éxito, volver al mundo real. Historia número 8. Los ojos en la oscuridad. La leyenda de los pequeños desaparecidos. Desde hace décadas, la pequeña ciudad de Pineville está atormentada por un terrible secreto. Niños han desaparecido en las noches más oscuras, sin luna, durante más de 50 años. El fenómeno es siempre el mismo. Un niño se va a dormir en su habitación y, al amanecer, ya no está. Puertas y ventanas cerradas, sin pistas de allanamiento o lucha. Solo el frío silencio de la ausencia. La leyenda cuenta que, en las noches de desaparición, se pueden ver ojos brillantes en el borde del bosque que rodea la ciudad. Algunos creen que son lobos, otros hablan de criaturas mucho más oscuras, antiguas y hambrientas, que cazan solo a los inocentes. Los padres de Sarah, una niña de 12 años, siempre estaban alerta, conscientes de los rumores. Sin embargo, una noche, no pudieron evitar lo inevitable. Sarah desapareció como las demás, sin dejar rastro. Desesperados, comenzaron a buscar respuestas, consultando antiguos registros de la ciudad, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Descubrieron que, siglos atrás, Pineville había sido escenario de un ritual macabro, en el que niños eran ofrecidos para apaciguar a un espíritu sombrío que habitaba el bosque. Desde entonces, en intervalos de décadas, regresaba para reclamar nuevas almas. Hasta hoy, el paradero de Sarah y de los otros niños desaparecidos sigue siendo un misterio. Pero cada vez que la luna desaparece completamente del cielo, los padres cierran sus casas con llave y rezan para que los ojos en la oscuridad no vengan a buscar a sus hijos. Historia número 9. La última canción de cuna. Niños que nunca despertaron. En la aldea de Windermere había una antigua tradición de cantar canciones de cuna especiales, transmitidas de generación en generación. Se creía que estas canciones protegían a los niños de pesadillas y de las fuerzas del mal. Sin embargo, una melodía en particular, llamada la canción de la medianoche, había sido prohibida durante mucho tiempo, pues traía consigo una maldición. Un día, una joven niñera, sin conocer la leyenda, cantó esa melodía a los gemelos que cuidaba. Esa noche, los niños se durmieron profundamente, pero por la mañana no despertaron. Sus cuerpos estaban allí, fríos e inmóviles, como si aún estuvieran atrapados en algún sueño sombrío. Desesperada, la niñera llamó a los padres, quienes buscaron ayuda de curanderos y médicos, pero nadie podía explicar lo que había sucedido. Sin embargo, una anciana del pueblo sabía lo que significaba. Ella explicó que la canción de la medianoche atraía seres de las sombras, que venían a buscar las almas de los niños para mantenerlas eternamente en un sueño profundo,
atrapadas en pesadillas sin fin. A partir de ese día, la aldea de Windermere vivió bajo la sombra de la tragedia. La canción maldita fue desterrada para siempre y cada noche los padres se aseguraban de cantar solo las melodías adecuadas para sus hijos. Aún así, el recuerdo de los gemelos perdidos aún atormenta al pueblo, y se dice que en noches silenciosas se puede escuchar la última canción de cuna resonando por las colinas, una advertencia para que nadie más la cante. Historia número 10. El Circo de las Sombras, la misteriosa desaparición de jóvenes artistas. Un circo itinerante llamado el Circo de las Sombras llegó a la ciudad de Riverbend y rápidamente se convirtió en un éxito. Su principal atracción era el talento de los jóvenes artistas, niños que realizaban acrobacias imposibles y números mágicos que dejaban sin aliento. Sin embargo, había algo perturbador en ese espectáculo. Los niños del circo nunca hablaban con el público. Siempre serios y con miradas distantes, parecían hipnotizados. Los habitantes de la ciudad comenzaron a cuestionar el origen de esos niños, ya que nadie sabía de dónde venían y no parecían ser hijos de los miembros del circo. En una noche de presentación, 2 chicos de la ciudad, fascinados por el circo, desaparecieron. Sus padres, angustiados, preguntaron a los responsables del circo, pero solo recibieron respuestas evasivas. Al día siguiente, el circo había partido, llevándose consigo sus secretos y aparentemente a los niños. La leyenda de El Circo de las Sombras creció y surgieron historias sobre cómo cruzaba el país, secuestrando jóvenes para transformarlos en parte del espectáculo, atrapados eternamente en la magia oscura que impregnaba el lugar. Hasta hoy se desconoce el paradero de los chicos de Riverbend, pero aquellos que han encontrado el circo nuevamente juran haber visto sus rostros entre los artistas, como sombras de un pasado olvidado, atrapados para siempre en un espectáculo sin fin.